Pues imagínense que descubrí que las ciudades sí pueden estar pensadas para ese propósito, y eso tiene que ver un poco con nuestro invitado a continuación, porque lo que viene pasando en Bogotá es que se vienen llevando a cabo una serie de acciones y generando una serie de condiciones para que quien decida emprender o decida innovar, crear algo nuevo, mejorar una forma de hacer las cosas, lo puede hacer con una mayor facilidad. Las ciudades sí pueden estar pensadas para el emprendimiento y la innovación. Y eso es precisamente lo que se ha querido contar desde la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, en cabeza de Alfredo Bateman. ¿Qué está pasando? Que se quiere pensar y se quiere lograr convertir a Bogotá en un gran hub de la innovación y del emprendimiento, que quien tome esa decisión diga, hombre, aquí puede ser mucho más fácil que en otro lugar. Y parte de esa hoja de ruta es la que se ha querido contar a través de una serie de conversaciones que se llaman Bogotá Fábrica de Ideas, que quiero decirles que me tiene muy contento en lo personal porque se han producido en alianza con Blue Radio desde la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá. Y por eso le quiero dar la bienvenida, Alfredo, a usted como Secretario de Desarrollo Económico de la capital colombiana, para que hablemos de ese escenario en el que ponemos a Bogotá, que me parece muy positivo, y obviamente de estas historias que estamos lanzando esta noche desde los micrófonos de Blue 4.0. Buenas noches. Buenas noches, Juan Manuel, y buenas noches, Mónica, Ana Milena, Fernando, todo el equipo aquí de Blue 4.0. Un gusto, como siempre, acompañarlos. Está su casa, por supuesto. Y bueno, aquí yo creo que hemos pintado unas consideraciones de Bogotá con las que yo claramente estoy de acuerdo. Uno puede pensar una ciudad para hacerle la vida más fácil a los emprendedores. ¿De qué manera? Sí, pues la verdad es que las ciudades son por definición el lugar de los innovadores y el lugar de los emprendedores. No solamente Bogotá, todas las grandes ciudades son la fuente y el lugar por naturaleza de estos emprendedores de alto impacto, y son prácticamente por las dos razones que decían Ana Milena y Mónica. El tamaño, entre más gente hay, más interacciones hay. Pero sobre todo la calidad de la población, la diversidad de la población. Bogotá es una ciudad que es de todos. El otro día lo comentábamos. No sé aquí en la mesa cuántos nacimos en Bogotá, yo no. Yo tampoco. Esta es una mesa de regiones. Y esta mesa es prácticamente lo que es Bogotá, es la ciudad que nos recibe a todos, que permite que gente muy distinta se encuentre, interactúe, y de esa interacción que de pronto no se hubiera dado de otra forma es que nace la innovación. Por eso las ciudades y por eso nuestro podcast es Bogotá Fábrica de Ideas. Y antes de entrar allá, a mí sí me llama la atención. Yo lo he escuchado a usted en varias oportunidades hablar del poder de la interacción. Claro, usted puede tener una ciudad que sea diversa en el sentido de que tenemos personas que somos de diferentes regiones de Colombia o diferentes lugares del mundo, pero poner a la gente a conversar entre sí, eso sí que no es fácil. Pues veamos lo que está pasando ahorita en Francia. Una diversidad mal gestionada de pronto también puede generar unas complicaciones, pero es una gran oportunidad. Y eso han sido las ciudades desde hace miles de años. La primera ciudad, y por eso todos los puertos son encuentro de gente muy distinta. ¿Qué pasa cuando usted logra que quienes tienen contextos distintos, porque vienen de orígenes distintos, de lugares diferentes, interactúan entre sí, por ejemplo, para resolver problemas? ¿Emprenden? ¿Innovan? ¿Crean negocios? Sobre todo salen como esos chispazos de una conversación totalmente no planificada de dos personas que piensan muy distinto, y hablando y conversando incluso en espacios no estructurados es lo que le da espacio a nuevas ideas. Cuando gente muy distinta se encuentra, pero a la vez logra conectar ideas, esa es la fuente de la innovación. Por eso la ciudad fabrica ideas a partir de la interacción, a partir del encuentro de lo diverso, de lo distinto y de lo no planificado. Ana Milena, yo perdóneme que la vi con la intención, excúseme, pero es un tema que además a usted le gusta mucho. Y lo vive en una de las conversaciones que además la vamos a lanzar esta noche, y tiene que ver con esa época en la que los paseos millonarios, ¿se acuerdan? Eran casi que parte ya de nuestra cotidianidad desafortunada en Bogotá. Y alguien dijo, resolvamos el tema de los paseos millonarios dándole un poco de seguridad a los pasajeros, y terminaron creando una plataforma de taxis, digital de taxis en ese momento. ¿Se acuerdan que pasó que fallecieron, fueron asesinados unos norteamericanos, un norteamericano, hace varios años? Y alguien dijo, pues si en Estados Unidos está funcionando esto, porque lo vi, ¿por qué no lo hacemos en Bogotá? Y resultó.
le pegó al tema y se convirtió en las grandes plataformas de movilidad de Colombia. Después la vendieron y terminó siendo una historia exitosísima. Y recuerde además que también después se concentraron las mujeres, para que las mujeres se sintieran más cómodas, entonces también solamente ofrecían el servicio conductoras mujeres. Son procesos que se dan justamente a propósito de las necesidades de una ciudad. Pero yo quería preguntar, secretario, ¿cómo se fortalece hoy o cómo se está construyendo hoy el tejido empresarial en Bogotá? Digamos, es súper numeroso y hoy tenemos, por ejemplo, más empresas que las que teníamos antes del COVID. Ese es un gran ejemplo de innovación y de la gente. Bueno, es que además en pandemia se crearon un montón. Para crear, ¿no? Y que le tocó, bueno, ¿y ahora qué me pongo a hacer? Y de pronto se tuvieron que poner a mirar a ver también la pandemia, qué oportunidades generaba. Hoy tenemos un tejido empresarial de cerca de 600.000 unidades productivas en Bogotá. La gran parte de ellas son microempresas, pero muchas también se han creado en los últimos 3 o 4 años. Es un tejido empresarial que logró sobre todo, y tiene una capacidad de resiliencia enorme. Bogotá perdió 1.100.000 empleos en la pandemia. Hoy tiene 156.000 empleos más que los que había en el año 2019. O sea, es un tejido empresarial súper resiliente, súper poderoso y con gente. Eso me parece muy interesante, digamos, analizarlo, porque en estos días hablaba con uno de esos grandes empresarios del país y era muy bonito escucharlo hablar sobre la importancia de los pequeños emprendimientos, de la pequeña empresa. Y él decía, si todos nos preocupáramos, o todos no, pero digamos en gran parte por entender cómo funciona una compañía, una pequeña empresa, crear empresa, pues habría más empleo en el país y definitivamente creceríamos mucho más, y esto va de la mano con la formación, con la educación. Por eso yo le decía ahora a Juan Manuel que la educación también, esa posibilidad de formarse en una ciudad como Bogotá es muy importante. ¿Cómo se está avanzando en ese proceso acá? Yo creo que son varias cosas. Primero, Bogotá tiene la otra gran ventaja, es que tiene la red de universidades más poderosa del país. Tiene las mejores universidades del país que se nutren de todo ese conocimiento, y eso también le da unos activos muy importantes. Pero también es el conocimiento del saber hacer, lo que Hausmann llama el conocimiento tácito, y es que yo no aprendo a hacer zapatos en una universidad, yo aprendo a hacer zapatos haciendo zapatos. Los emprendedores generalmente salen de las empresas de sectores parecidos o similares, y de allí es donde se les ocurre y aprenden a hacer algo y salen a emprender y hacer su propio negocio. Tal vez el problema de nuestro tejido empresarial es que no crece lo suficientemente rápido. Las microempresas se quedan como microempresas y casi que estancadas por un periodo de tiempo demasiado largo y no logran salir de ese estado de subsistencia, y es también donde tenemos que pensar cómo seguir ayudando a esos emprendedores y a esos empresarios. Para seguir en esa línea, le quiero preguntar qué está haciendo Bogotá. Usted nos dice que después de la pandemia creció ese tejido empresarial y nacieron nuevas compañías y hay nuevos empleos comparado con el 2019. Pero ¿qué está haciendo Bogotá para que no se mueran, para que maduren esos negocios, para acompañarlos, conectándolo con lo que estaba diciendo Ana Milena de educación, pero también de cómo hacemos para acompañarlos, para que subsistan en el tiempo? Porque en la medida en que crecen, pues va a haber más empleo y también más motivación a otros a emprender, a crear negocios. Yo creo, Mónica, que la ciudad y los actores de la ciudad, no necesariamente los actores públicos, todo el ecosistema de emprendimiento de la ciudad está haciendo muchas cosas. Hablábamos y escuchábamos a Andrés Gutiérrez precisamente decir que cuando él arrancó Tapsi, el ecosistema de la ciudad era muy distinto al que había hoy. Por ejemplo, no había casi aceleradoras, no había casi venture capital, sí, no había. La inversión era prácticamente imposible. Era muy difícil, era un esfuerzo de los inversionistas. O sea, era el que iba abriendo el camino con el machete, como dicen en el campo. Era mucho más difícil. Y él decía, pues hoy hay un ecosistema que además ha sido posible gracias a un montón de actores público-privados, mixtos, que vienen generando esa serie de facilidades, y yo creo que eso ha venido consolidando a Bogotá como una capital del emprendimiento de alto impacto. Bogotá hoy está tal vez más comparándose con Ciudad de México, con Santiago de Chile, con grandes ciudades en América Latina, precisamente por ese esfuerzo del ecosistema. Que eso también es muy interesante, porque lo que uno ve es cómo los emprendedores con ideas innovadoras colombianas están logrando aterrizar en otros países como México, donde están no solamente, digamos, estamos exportando talentos, sino también esas ideas innovadoras. Sí, y también lo vemos mucho, por ejemplo, hemos hablado con muchas ciudades, por ejemplo, en España, que vienen avanzando en este ecosistema hace mucho, y hoy tienen, por ejemplo, programas
para llevar startups a España y para que sus rondas de expansión en el mercado europeo las hagan obviamente naturalmente arrancando por España. Y uno ve que ese talento bogotano, ese talento colombiano es muy reconocido y es muy valorado, incluso ya en mercados internacionales. Oiga, secretario, ¿qué tan innovadores, como estamos en Blue 4.0, qué tan innovadores son los empresarios o los emprendedores acá en Bogotá? Yo creo Pues ya que estamos concentrados en Bogotá, yo sé que los hay en todo el país, pero hablando de Bogotá, ¿qué tan innovadores son? Yo creo que lo son muchos, pero además porque innovadores no necesariamente son tecnológicos. Hay innovación todo, sí. Incluso en la economía más popular. Uno va a San Andresito, uno va al Restrepo, uno va al 12 de octubre, está lleno de innovación. Tal vez les falta mucho más tecnología para que esa innovación les permita crecer y sea sostenible y no solamente subsistencia. Innovación tenemos mucha. Tenemos que ver cómo somos capaces de apalancarnos en esa innovación para que ese tejido empresarial crezca mucho más y mucho más rápido. ¿Qué le ha sorprendido? Muy en la línea de esa pregunta, porque usted se recorre Bogotá. Debe tener un montón de ejemplos. Claro, cosas que usted diga, hombre, esto me tocó allá en esa zona en San Victorino. Usted dice, no, mire, ¿cómo puede ser que logren crear una cosa de estas? ¿Qué potencial tan tremendo? A mí sabe, por ejemplo, que siempre me sorprende de la informalidad, la capacidad de reacción que tiene. O sea, cuando usted ve, saben más que antes cuándo un evento va a funcionar, cuándo va a haber público, cuándo va a haber un trancón. O sea, esa capacidad de adaptación de que hay un evento en X parte y ya ahí aparecen con los productos pertinentes. Son unas redes de información informal, pero que funcionan de manera descentralizada, pero con un nivel de eficiencia que si lo tratáramos de planificar seríamos un desastre. Colaborativa pero orgánica. Yo no sé cómo funciona, no sé cuáles son los canales en que eso opera. Y aparece con las sombrillas. Sí, y hay un evento. Hay un evento que tiene las camisetas, las gorras. Un encuentro, no sé qué, cristiano, y aparecen los productos y aparece. O sea, yo no sé de verdad la capacidad de la ciudad. Trancón, salida, autopista, pum, ahí están. Coordinan todo eso, esa capacidad de coordinación. En esa descentralización a mí siempre me sorprende mucho en una ciudad como Bogotá. Cuando usted habla de las 600.000 unidades productivas, para entender la dimensión de Bogotá, ¿estamos hablando de empresas legalmente constituidas? Sí, de las que están registradas en Cámara de Comercio, desde unidades unipersonales hasta grandes corporaciones. Pero ahí estamos hablando sin contar toda esa economía, digamos, popular, informal, digamos. Todas esas marcas y esos negocios que no han pasado a la formalidad, que deben ser un montón. Claro, de acuerdo. Cuando ustedes hablan de la ruta Bogotá Alto Impacto, que esa es una iniciativa que yo he seguido muy de cerca, que además sé que tiene recursos, como le gustan a Milena, que tenga platica. Sí, claro. Porque esto no es solo, ¿no? Sí, Si no sería un compis. No, eso ahí funciona. Eso de amor no se vive. Eso de amor no se vive. Solo de amor no se vive. Pero eso tiene recursos. Ustedes, compañeros. ¿Se trata de lograr consolidar a estas unidades productivas que están hoy legalmente constituidas o de ayudar incluso a las que están en la informalidad para que crucen la frontera? No, para dar ese salto tenemos otros programas, tenemos otras rutas. La ruta de alto impacto ya estamos hablando de unidades productivas que están validadas en el mercado. ¿Que son generadores de empleo? Que ya hoy generan empleo y que generan un nivel mínimo de ventas, digamos. Que ya tienen un nivel de consolidación y que tienen en la innovación como el foco de su plan de negocios y que lo que tiene eso es un potencial de crecimiento. Independientemente del sector. Independientemente del sector, hay innovación y hay alto impacto, puede ser en sectores muy tradicionales. Obviamente todas las verticales tech son propicias para esta ruta de alto impacto por naturaleza. Pero podríamos estar hablando de algo de moda. De moda, que lo que está innovando es en los materiales para hacer economía circular y para ver cómo utilizar residuos, digamos, del mismo sector textil para generar prendas nuevas con diseño. Lo vimos mucho ahorita que pasamos por el Bogotá Fashion Week. Sí. Todo lo que se está innovando en ese sector que además es supremamente contaminante. Hablemos de estas historias que se agrupan en Bogotá Fábrica de Ideas, que son historias de inversionistas,
de gente que está haciendo negocios, de académicos, de gente que conoce a las ciudades desde el potencial de cómo volverlas lugares apropiados para emprender. ¿Cuál es el espíritu de este podcast de Bogotá Fábrica de Ideas? Yo creo que precisamente es escuchar las diversas voces, las voces de los emprendedores exitosos, las voces de los inversionistas de capital de riesgo, pero también las voces de los planificadores que nos digan cómo una ciudad pensada en el peatón, en el ciudadano, en la interacción, propicia la innovación, cómo, digamos, distintos elementos y distintos actores es lo que hacen que una ciudad pueda operar de una manera más o menos innovadora. Entonces yo creo que el podcast lo que quiere poner en escena son esas distintas perspectivas desde lo público, pero también y fundamentalmente desde lo privado y los actores del ecosistema de innovación y emprendimiento. ¿Y qué ha encontrado usted en estas historias? Usted ha hecho parte, obviamente, del liderazgo, usted ha liderado esta iniciativa, pero usted ha hecho parte como de ese escenario previo donde se dice, venga, traigamos a esta gente, conectemos a estos señores, a estas señoras. ¿Qué se ha encontrado valioso desde el backstage de estas conversaciones? No, yo creo que todo. Por ejemplo, escuchar hoy arrancamos precisamente con la historia de Andrés Gutiérrez, que es uno de estos rockstar del emprendimiento, porque además fue exitoso. Y escuchar la historia de él es escuchar la historia de los casos de la ciudad, cómo estaba con su socio, pero que estaban pensando en un emprendimiento totalmente distinto, y los cogió una reunión de trabajo para el que era su emprendimiento en ese momento, un viernes a las 4 de la tarde, lloviendo en el centro de Bogotá. O sea, ¿quién consigue taxi? Más bien consiga hotel. No consiga taxi, consiga un hotel, de acuerdo. Y esa historia de Andrés, digamos, contando cómo en ese caos de la ciudad se les ocurrió una solución, y cada uno de los pasos de cómo hizo una alianza con un corporativo que les abrió una puerta, cómo llegó a Connect Bogotá para que les fortaleciera el emprendimiento y les ayudaran en el plan de negocios, las rondas de inversión, hasta el proceso de venta, digamos, exitoso que tuvo Tapsi, y cómo siguió emprendiendo. Es una de esas historias que me y la parece gente súper imaginaría uno que es generosa con la información, es generosa compartiendo su experiencia, y que eso además hace que sea inspirador para quien lo escuche, porque nada más interesante para una persona común y corriente que sentarse a escuchar esas historias de otro ser, de carne y hueso, que le pasó de todo, de dónde nació la idea. Eso es sexy como historia, inspirador, y que nota que sean también generosos compartiendo eso. Y uno aprende un montón, porque muchas veces cuando creemos que tenemos la idea más novedosa, a veces somos como celosos. Claro. Y lo que demuestran todas las historias de éxito es que entre más comuniquemos, más interactuemos nuestra idea, va a ser más lo que vamos a recibir que lo que vamos a entregar, digamos. De la interacción es un gana-gana permanente, claro. Y por eso el inventor que se queda aislado, digamos, el que nos imaginamos el eureka del inventor por allá ermitaño, ese no es necesariamente el innovador que puede poner la idea en práctica. El que la puede poner en práctica es el que la comunica, el que la interactúa, el que la prototipa, el que y el que la sabe pone en recoger escena. Ese conocimiento y ejecutarlo. Que esa es otra cosa. Una cosa es una idea divina, hermosa en papel, pero sí. haga la realidad. Sí. Ahí hay un gap y eso no cualquiera lo hace. Entonces, entre coger todo ese conocimiento de muchos cerebros, capitalizarlo y hacer que pase algo, eso es... Pero eso tiene además algo mucho más interesante, creo yo, y es que a veces conocemos solamente cómo esas empresas logran el éxito, y resulta que detrás de eso hay una cantidad de fracasos que poco se cuentan. O sea, cómo llegaron hasta aquí, lo lograron, pero detrás de eso hay un montón de historias dentro de esa gran historia que dices, eso les pasó, pues a mí también me puede pasar. Y rara vez alguien es exitoso en este mundo del emprendimiento la primera vez. Sí, claro. O sea, por eso también Y a veces rápido. Nos preocupamos más porque todas las ideas sean exitosas. No, es normal que las ideas nazcan, se quiebren, se aprende, sale otra idea. Yo creo que también nos tenemos que quitar un poco ese miedo al fracaso, y esa es parte del proceso. Hay que fracasar muchas veces en este mundo, es muy raro. Hay que fracasar rápido y barato. Y barato, sí. Ojalá. Y aprender. Por eso ese prototipado y ese método del emprendimiento funciona muy así, digamos, es poner a prueba, prototipar, ver si tiene, aprender, y no quedarnos ahí enfrascados, es que esa es mi idea y eso es lo que yo tengo que hacer.
y muy pocas veces le pegamos a la primera, o los que emprenden. Ya me puse en plural, pero por pura transitividad. Pero es que me parece muy valioso. Ustedes están mencionando dos cosas que yo sí quiero dejar sobre la mesa aquí, porque es que eso tiene un enorme poder. Eso primero de perderle el miedo al fracaso, eso tiene todo el valor, porque me da la sensación que nuestra cultura, cuando digo nuestra es la cultura latinoamericana, es muy dada a ver con malos ojos si usted se quiebra. El error es malo. Entonces, ¿cómo así? Cerró el negocio, Ana Milena, 15 días y ya cerró. Uy, no, terrible. Yo usted me dedica a otra cosa. ¿Cómo así? Si es que en Asia, en Estados Unidos, quebrarse es parte de la historia. Es parte del proceso, es parte del proceso. No te has quebrado, eso es como las cicatrices. Pues en los negocios y en la vida personal. O sea, nada que hacer. Como las rupturas, ¿no? Después hablamos. Sí, después Bueno, hacemos no sé si el secretario también... Eso era por la canción. Eso era por la canción de Tusa de la Mi querida amiga, eso es parte del proceso. No me les des esa hasta línea. que se logra el éxito. Nos vamos hasta bla 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 con ese tema. Primero, y eso creo que en eso hay que trabajar mucho desde la mentalidad y la cultura. Y es, hombre, de verdad, quebrarse, equivocarse es parte del ejercicio de la innovación. Pero sí es muy importante también, de alguna manera, planear el asunto. ¿A qué me refiero con eso? Lo que acabamos de decir. Claro, Pruebe claro. en chiquito, en poco tiempo y barato. Porque si te vas a gastar todo el capital y no estás haciendo ningún MVP, sino que estás haciendo, que a veces también se confunde el voy a salir chiquito y voy a empezar a probar y a tantear mercado, producto, lo que sea, en meterme en una cosa gigantesca que me demora un año, que ya no sirve. Entonces es frustrante, gastas plata, quemas tiempo y volver a arrancar es mucho más difícil. Entonces también hay que saber entrarle al cuento del emprendimiento y la creada de negocios con cierto tipo de metodologías que están muy inventadas y muy probadas ya. Sí, yo creo que y además ese ecosistema también nos va ayudando y se va retroalimentando. Claro. Y lo que muchas veces no sabe el emprendedor es a quién recurrir, digamos. Sí. Y yo en qué estado estoy. Además es un mundo que está lleno de términos, de las rondas de inversión, de terminología muy propia del mundo y desde ahí tenemos que empezar a ver cómo juntamos esas dos realidades. Y por eso, secretario, le decía ahorita cómo se apoyan y se acompañan, porque claro, hay ideas y seguramente muchos de los que nos están escuchando tienen ideas, pero cómo pasar de esa idea a empezar a convertirlo en realidad y cómo sentir ese acompañamiento, porque lo que hemos hablado en estos micrófonos 1000 veces, los emprendedores hacen de todo. Finanzas, administración, marketing, producción, pero no saben. Entonces, ¿cómo es que entiendan de dónde se pegan y en qué se apoyan para que saquen adelante sus ideas? Pero yo por ahí he dicho varias veces, uno no se puede enamorar tanto de una idea que no la quiera cambiar. Sí. Tienen también que tener cierto tipo de flexibilidad en el camino de irse adaptando a lo que corresponde por el producto o por el mercado. Pues tiene razón y por eso dicen es que hay que enamorarse más que del problema que de la solución para que no le dé miedo a cambiar. Y para ver las oportunidades. De acuerdo. Ahora, otra frase que también me parece muy poderosa y es, de verdad hay que perderle el miedo a contar la historia, porque es que sí le pasa mucho. No, a mí me pasa allá en la universidad, no, profe, tengo una idea de emprendimiento, qué bueno, cuéntamela. No, es que me la copian. Sí. ¿Cómo así? O me da pena porque me parece muy boba. Sí, exacto. Esa es otra. No, pero porque eso Pero es muy frecuente. Es que me la copian, profe. Entonces, ¿cómo hace? No, yo te voy a dar una pista, ¿no? ¿Cómo más? Una pista. Pues cuéntame la historia. No. Sí, eso no tiene ningún problema. Además que ahí entra el rollo de la ejecución. Pero en esos días me pasó, porque era una pelada, me siento en una conversación. Preparen el pito que se viene. Mejor en el demonio. No, una emprendedora, entonces le dije, necesito que me cuentes cuál es la técnica de elaboración de los accesorios. No. Sí. No, Sí, ¿por qué? yo necesito que me cuentes porque es parte No porque se me copia. de saberlo. Claro, me copian. Me meto a internet y la encuentro en 3, 2, 1. Claro. Pero eso no es un diferencial. Eso es innecesario. Cuando yo tengo que tener el secreto guardado, no hay un diferencial. ¿Sabe qué me pasó? No hay. También me pasó con alguien que me decía, no quiero contar mucho el detalle porque no quiero que se sienta mal. Sí, yo estaba también pensando, me costó trabajo. Cuando uno es profesor, uno es como un cura, como un sacerdote. Sí, ¿no? Secreto profesional. Sí, claro, pero y además yo le conté el cariño, pero pasó, no, mira, es que de verdad esta idea es única, voy a confiar en ti. Y me la contó, no, pues claro, hay 100.000 de esas. Ay, tan tierno. Hay 100.000 de esas, pero con mucho potencial. Claro. Entonces, yo sí creo que romper el miedo a contar la historia es ser, como lo dice Chimamanda, ¿no? La escritora nigeriana. No, es el peligro de la historia única. No pierda la oportunidad de darle vida a una historia. Porque a lo mejor si usted la cuenta,
lo va a reorientar, le va a decir, sí, pero ponle un moño, sí, pero cambien el empaque. Pero miren que dentro de, no te cuento porque me roban la idea, tal vez hay un poquito de arrogancia o miedo en la gente que cree que, no sé, que es boba, como les decía la idea, o el que cree que no les voy a contar el secreto. Hay muchas cosas en esta vida que ya están inventadas. El reto, creo yo, para montar un negocio es el tema de qué soluciona, qué resuelve y cómo lo hago mejor del que ya se lo inventó en donde sea. Y si no está inventado todo, mucha gente lo está pensando al tiempo. Claro. Y todas las historias de las grandes innovaciones son así. Mejor? La máquina de vapor la estaban pensando 40 personas al mismo tiempo. Y era una idea mucho más, era sofisticada, que requería una ingeniería y un poco de cosas. Y así está llena la vida de la innovación. Y es que como el problema es común, cientos de personas la están pensando al tiempo. Uno cree que la idea es de uno. ¿Quién la saca? ¿Quién la hace pero mejor? ¿quién la logra ¿Quién la hacer? resuelve? ¿Quién la resuelve? Entre 8 millones de personas con el mismo problema, ténganme la seguridad que la idea de Tapsi se le está ocurriendo en la cabeza a cientos de personas. Andrés la puso en práctica y la puso en escena. Puso más rápido. El que se quedó apretado con la idea que decía, me voy a inventar la app y nunca la comunicó, ya cuando fue a reaccionar se le fue. Usted tiene toda la razón. La sociedad puede estar fácilmente llena de gente a la que se les ocurrió una idea, pero no la sacaron adelante. ¿Se acuerda el libro de la estupidez colectiva de Julián? Sí, Torres. Torres. Esa es la historia, ¿no? Dicen unos, ¿por qué no se me ocurrió a mí primero? Sí. Pero es más dado es a que se me ocurrió a mí y no lo hice. Se me quedó en el papel. O no lo hice bien. Bueno, eso porque es, también hay casos. Y se quedó en el camino. Se quiebran, o yo fui realmente el que me lo inventé, mejor. Pero sí, claro. El otro fue el que se volvió millonario con esa idea. Acordemos por aquí cuando hablamos del tema. Más dolorosa, ¿no? Pero miren las aplicaciones de domicilios. ¿Cómo han migrado? Una era esto, se quedó quietecita, salió esta y se la comió. Esta no funcionó. Se empiezan se mueren. Sí. Entonces, y eso está inventado, pero quien sale, ofrece un mejor servicio, se completa más, resuelve más las necesidades de las personas. Secretario, con todo este contexto que hemos hecho, que el secretario ya... usted que tiene ese termómetro prendido del ecosistema empresarial en Bogotá, ¿cuáles creen que son las necesidades? Esas... ¿cómo se dicen? Esas afugias, dicen en el Tolima, en mi tierra, esas afugias que tienen los emprendedores en Bogotá. Yo creo que primero tener una idea de qué es lo que hay, que tienen para apoyarse, porque todos sacamos programas, sacamos cosas, y o un emprendedor le llegamos todos al tiempo, o uno que no tiene ni idea que existe en el escenario. Yo creo que un poquito de coordinación de la información, de qué tipo de apoyo y qué tipo de acompañamiento puede recibir y de qué manera, es súper importante. Y creo que, por ejemplo, en el tema de financiamiento todavía hay mucho por seguir avanzando. En materia de crédito, por ejemplo, que los bancos realmente tengan líneas de crédito orientadas a financiar y a correr riesgos conjuntamente con el emprendedor. Hay un montón de gente... procesos a los emprendedores. Hay un montón de gente que quisiera hacerlo vía crédito, que de pronto no quisiera diluirse todavía en unas rondas de atracción de capital. Pero también tenemos ahí que ir completando, digamos, un esquema de financiación. En el tema de financiación... Ese es uno de los puntos neurales. Es uno de los puntos donde duele ver cómo llevamos una idea a cabo. Todos decimos que es tener una buena idea y la plata llega, pero hay que tener mecanismos para que se pueda financiar, ojalá barato y rápido. Sí, porque ese es el punto. Tal vez sí hay... pero pues son tasas de interés muy altas. Claro, pero también, o sea, la necesidad del capital, porque cuando no puedo pues asegurarlo, pero creería uno que si el emprendedor arranca con su idea, pero necesita que dé rápido, porque es que necesita mercar, se va a equivocar. Sí, eso es que para allá iba. Tiene que tener solvencia por crédito, por inversión, por lo que sea. ¿Y qué lo motiva a pedir ese recurso? Claro, claro, es cierto, si el emprende, exacto. Es que mire, estamos en un punto en el que, y le estamos hablando a cientos de miles de emprendedores en Bogotá, pues que están comenzando y hoy mezclan la cuenta personal, que es la de hacer el mercado, con la del negocio. Pero no lo digo de mala cosa, es que yo me solidarizo con ellos. Que la situación no, le quiero decir una cosa, yo alguna vez lo hice. Claro. Y eso mató 2, 3 emprendimientos. No, puedo pensar que voy a poner mi emprendimiento y a la vez sigo trabajando en lo que yo trabajo y en los raticos libres. Es muy difícil. Eso difícilmente funciona así. Por eso es que los fondos de inversión exigen que usted se dedique a full, a lleno con el emprendimiento. Pero eso es lo que hace que la gente en medio de su afugia, de su dificultad, pues pida un crédito y termine utilizando parte del crédito que era para el emprendimiento para hacer el mercado.
Y ahí es donde usted termina pagando una tasa de interés del 45%, que es la tasa de usura, pues No, y 50%. se ahogan. Y la plática se les fue y terminan ahogándose con una deuda tapando otra deuda. Mucha educación financiera se necesita, ¿no? Y productos financieros, saber cuándo necesito que tener claro, digamos, en qué etapa estoy. Por eso, Y entender el mercado también. Sí. Sabe a mí que me parece interesante. Escúchame, secretario, pero es que como el tema es tan bueno, aquí nos vamos todos pisando el tema de ser buen comercial. Yo creo que aprender a vender. Sí, a echar Y el ahí cuento. donde los emprendedores no todos son. No, pero Saben Pero ahí, es vender donde, el producto. pero ahí es donde Usted los debería tiene que entrenar, Ana entender, Milena. Usted los identificar. debería entrenar. No, pero ¿sabe qué? En estos días estaba también me paso de conversación en conversación sobre estos temas. Pero el tema en ventas, Juan Manuel, es muy complejo, porque tal vez usted en una empresa es el creativo, es el que desarrolla el producto, es el que sabe cómo prestar el servicio, pero no sabe venderlo. Si usted no sabe vender, no lo haga, consiga un partner que lo haga por usted. Sí, mire, echar el discurso Eso es fundamental. tan importante como el producto en sí. de acuerdo. Porque es que sí hemos tenido, lastimosamente, en estos micrófonos, ay, que a uno le provoca, venga, explíqueme, yo le ayudo, venga, yo le colaboro. Sí, porque Yo se lo sí, presento. sí. Como es de- y cuando Y está si Mónica. son temas de marca, con Ah, Mónica. sí. A mí no me Casa preguntan. Mónica, ¿cómo es? A mí ni me ¿Correo? Mónica secretaria, M. usted- Zuluaga. Mónica odia los emprendimientos que le cambian una letra a la No, es marca. que se inventan unos pasó. nombres y con la explicación que les voy a explicar que mi abuelita, la tatarabuelita, no, eso no se explica cuando uno lanza una marca. Si no es sonora, si no resuelve tu... O sea, ya ahí se meten en un tema que me duele. ¿Y cómo vamos con el nombre de Bogotá Fábrica de Ideas? Me hoy? gusta. A mí me parece enamorador. Me parece A mí también me enamorador. pareció chévere. Enamorador el nombre, estoy hablando del nombre. No el secretario. No, el secretario. El nombre. Del nombre me gusta, me parece que resuelve lo que hay. Me gusta. El podcast. El nombre del podcast. El nombre del podcast. Otra vez, pero por Dios. No, pero es que por supuesto él está en el momento de la promoción. ¿Qué le está pasando? Claro. mamá? No, que está Estamos pasando diciendo normal. que no Bogotá sé. Fábrica de Porque Ideas. es un tema de recordación. De recordación. Ah, ya, ok. Sí, neurolingüística. Sí, para los oyentes. Por supuesto, Ok, que se entiendo. aprendan, sí. Ya, hágale pues. El Distrito de Ciencia y Tecnología, que es un proyecto que sé que a usted le gusta mucho, que hace parte de esto y con el que no lo puedo dejar ir sin antes conversarlo, ¿en qué está? ¿En qué quedó? Digamos, yo creo que es el otro complemento. Por un lado tenemos la ruta de alto impacto y la ruta www.scaleupboc.co, que es la plataforma que queremos que sea la plataforma del ecosistema de emprendimiento de alto impacto. Pero por el otro lado está la apuesta de ciudad, que la planificación de la ciudad nos lleve a ser más innovadores. Si Bogotá con trayectos de viaje de 1 hora y media es lo que es, ¿cómo serán 10 años cuando tengamos trayectos de viaje de media hora y tengamos nuestro campus de ciencia, tecnología e innovación, que va a ser un sitio planificado, pensado para que la gente se encuentre, que sea agradable el espacio público, que tenga zonas verdes, que tenga espacios inteligentes, que tenga unos servicios públicos y de movilidad adecuados? La ciudad va a ser otra cuando tengamos ese es campus de espectacular, Ese innovación. proyecto es espectacular y ojalá el uso que le dé Sí. la ciudad, incluso las regiones, sea el que corresponda. Para que quienes nos escuchan en diferentes lugares de Colombia y no conocen ese campus, ¿dónde va a estar ubicado? Hagamos una dimensión de cómo va a ser. Mire, son 247 hectáreas, estamos hablando de una zona, el corazón de ese campus de innovación es donde hoy está la gran carpa de Corferias, es ese triangulito ahí como en la Avenida de las Américas y por donde va a pasar el Regiotran de Occidente, ahí en la Avenida Ferrocarril. Ahí va a ser una de las estaciones del Regiotran de Occidente y ese es como el corazón del campus de innovación. Y esa es una zona por donde va a pasar el Regiotran de Occidente, por donde va a pasar la línea 3 del metro que conecta Bogotá con el sur de la ciudad y Soacha. Muy cerca pasa el Regiotran del Norte y tiene la conexión hacia el aeropuerto El Dorado, que es nuestro puerto de carga, digamos, por la calle 26, y la conexión con toda la red de ciudades, que es el campus de conocimiento de Bogotá, empezando que es vecino de la Universidad Nacional, y eso crea un circuito de universidades casi conectando, imagínense el triángulo Universidad Nacional, Universidad Javeriana Distrital, Universidad de los Andes y toda la red del centro. Por eso el nombre es el campus de innovación. Esa zona Un punto de encuentro. de la además. ciudad es un punto de encuentro y ojalá un campus a cielo abierto que logremos hacer en la ciudad. Y es una localización que conecta la zona industrial de Puente Aranda con toda la zona de servicios ¿Y eso es para cuándo? de Bogotá.
Eso debe estar listo a finalizar el 2026, como todos los grandes proyectos se tienen, pero se demora. Creo que se los tengo para ¿A usted no le gusta lo de los años? No, a mí me dejó traumatizada. Los años lejos. No. Sí. El voto mixto a mí eso me dejó traumatizada. No. En el 2029. Ay, no. Bueno, eso es en el 2026. Sí, y esto es por lo menos infraestructura. Y bueno, uno dice, mira y tiene que ver con el Regiotrans también. Mira que alguien a contar la buena noticia del voto híbrido. Cuando dijeron que iba a estar como en 15 años, dijo no, pero esto sí. Sí, no, arranca la construcción en el 2024, debe terminar en el a finales del 2025, principios del 2025. ¿Quiénes van a estar localizados allí? Pues la idea es que todo el ecosistema de innovación piense en esa zona estratégica de la ciudad para localizarse. Es una zona que anteriormente era muy de bodegas y de industriales y que fácilmente se puede recualificar, revitalizar, y que ahí deberían estar todos aquellos que estén pensando en la innovación como el centro de su negocio. ¿Y los recursos? Los recursos son mayoritariamente recursos privados. Los socios son Cámara de Comercio de Bogotá y Corferias por parte de los socios privados, y esperamos también la empresa de telecomunicaciones de Bogotá y de los públicos, fundamentalmente la ciudad de Bogotá, y esperamos también que se sumen otros actores como la Universidad Nacional y algunos otros. Es un proyectazo, le cuento, porque además creo que va a tener consideraciones tributarias. Claro, porque está la zona franca de Corferias y eso le da una zona franca de servicios, de exportación de servicios. Bogotá puede ser una ciudad de exportación de servicios y además tiene unas condiciones. Cualquier ahorro que usted le diga que la renta le baja un poquito, pues imagínese. Además, ¿sabe qué? Va a haber centralizado conocimiento para crear, para apoyar. Eso contagia, ¿no? Es como el poder que tienen los coworking. Sí. Cuando uno va a un coworking, se encuentra con otra gente que está haciendo lo mismo que uno, resolviendo un problema, y le dice, ánimo, hermano, hágale. Y ustedes de su problema, de su compañía, vaya a ver quién es que le va a ayudar a resolver ese problema y poderlo encontrar. Que sí se puede, y por eso los coworking tienen espacios donde cada uno trabaja solo, pero tienen un montón de espacios donde se encuentran. Claro. La clave del coworking es en el pedazo donde está el barril de cerveza o el café. Sí. Porque ahí es donde se generan las interacciones espontáneas. Sí. Ahí es donde el distrito de innovación tiene que facilitar eso. De acuerdo, un amigo mío diplomático, no sé si todavía diplomático, decía, las relaciones diplomáticas y los grandes negocios se cierran cuando usted está en la cerveza o en el cigarrillo, no en la sala de juntas allá. ¿Y nosotros qué estamos esperando? Pues tenemos que hacer un tour, ¿cierto, Ana Milena? Pues que quede listo el campus. Hasta el 2026 no. Solucionemos. Avancemos antes. Secretario, Bogotá Fábrica de Ideas va a estar disponible ¿en qué plataformas? ¿De qué manera? ¿Dónde lo pueden encontrar? Digamos, primero en las páginas de Blue, que es la principal plataforma, pero en todas las otras plataformas, Spotify, Apple, YouTube, digamos, vamos a tenerla en todas las plataformas disponibles ya a partir de hoy mismo que se lanza este podcast Bogotá Fábrica de Ideas. ¿Podemos lanzar más nombres de los invitados que tendremos? Sí, claro, son 12 capítulos y nombres muy interesantes, así que chivenos. No vamos a spoilear. Vamos a comenzar y les vamos a contar, por supuesto, cada semana desde estos micrófonos cuál es esa nueva historia que tendremos a partir de hoy, una historia semanal. Esta noche, pues vamos a comenzar precisamente con Andrés Gutiérrez, el cofundador de TAPSI, una gran historia. Se vienen, como usted lo anticipó. Estamos lanzando, pues. Estamos lanzando hoy. Estamos de lanzamiento. ¿Le gusta a usted el lanzamiento? Lanzamiento me gusta, sí señor. Y por supuesto que estará disponible además en las plataformas digitales de Blue Radio y en las plataformas digitales de streaming. Pues Alfredo Bateman, secretario de Desarrollo Económico de Bogotá, gracias por venir a esta su casa. No, Juan Manuel, muchas gracias y gracias a todo el equipo aquí de Blue 4.0. ¿La pasó bueno o no? Sí, buenísimo.